Le damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión semanal, a nuestro tema que nos corresponde en esta semana, y estamos en la serie Saludablemente. Qué importante es que tengamos una mente sana. Dicen por ahí que la mente y el cuerpo sano pues siempre nos van a llevar a buenos resultados. Mente sana, cuerpo sano. Pero qué importante es que nuestros pensamientos sean los correctos. Es más, Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En la versión Dios habla hoy dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y bueno, hoy el tema que nos corresponde es unidamente. Que verdaderamente programemos nuestro pensamiento para servir al Señor como iglesia, dentro de la iglesia, y hacerlo en unidad. Ese es el tema. Unidamente debemos ser una iglesia saludable y debemos de servir de corazón. Y vamos a basar este tema en 1 Corintios 12:12. Dice de esta manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Una vez más, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y qué gran comparación. La palabra nos lleva a comparar, precisamente a ver esta comparación, que la iglesia es como nuestro cuerpo físicamente, que tiene muchos miembros, pero todos esos miembros forman un solo cuerpo. La iglesia, de la misma manera, tiene muchos miembros, somos muchos, pero cada uno tiene su función y todos formamos el cuerpo de Cristo. De tal manera que así como el cuerpo tiene muchos miembros, cada miembro está funcionando. La mano tiene una función, los pies, los ojos, la oreja, la nariz, etc. Cada miembro tiene una función. También nosotros, como cuerpo de Cristo, cada miembro, ¿verdad?, de la iglesia tiene una función. Y si no la estás haciendo, si no estás funcionando, entonces ten la seguridad de que no estás ayudando a que la iglesia sea saludable, o no estamos ayudando a que la iglesia sea saludable. Necesitamos funcionar correctamente. Y hay una pregunta que nosotros a veces formulamos mal, no la formulamos bien, y es que ¿cómo hacer? ¿Qué es lo que hará crecer nuestra iglesia? Cuando nosotros, quizá la pregunta correcta es: ¿qué impide el crecimiento de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que está estorbando? ¿Qué es lo que está impidiendo? De esa manera vamos a encontrar la solución, vamos a ver qué es lo que está impidiendo el crecimiento. Más que buscar un gran método, más que buscar alguna actitud, alguna fórmula maravillosa, aunque las actitudes son buenas, ¿verdad? Cuando cambiamos de actitud y tenemos una buena actitud, desde luego que somos de bendición, sino más bien una fórmula, ¿verdad? A veces se busca una fórmula ahí como que maravillosa, una fórmula increíble para que la iglesia crezca, y no, es lo que nosotros, ¿verdad?, que debemos detectar que está impidiendo el crecimiento de nuestra iglesia. Y a veces el crecimiento, ¿verdad?, está impedido por que no funciona cada miembro del cuerpo como es correcto. La iglesia tiene un propósito a cumplir aquí en la tierra. Ese propósito es ser agentes de cambio para tratar los problemas que enfrenta la sociedad, de manera particular las problemáticas, los problemas que enfrenta el mundo. Bill Hybels dice que la iglesia es la esperanza del mundo, que en ella descansa precisamente el poder de Dios, la autorización de Dios para transformar, para sanar, para salvar, para bendecir. Salvar, mucha gente dice: ¿salvar de qué? Yo no necesito salvación. Sí necesitamos salvación de nuestros pecados, necesitamos un nuevo nacimiento, necesitamos nacer de nuevo. Y bueno, ¿cómo es que nosotros podemos ser agentes de cambio?
para esas problemáticas que enfrenta la sociedad? Pues es a través de alcanzar, como dice la Biblia, al que está perdido, y a través de su correcto funcionamiento edificar y transformar a los que ya han sido encontrados o salvados. Necesitamos formular esta pregunta: ¿te gustaría que la iglesia logre su máximo potencial de salvación y transformación? Una vez más, ¿te gustaría que la iglesia logre su máximo potencial de salvación y transformación? ¿Qué dices? Si tu respuesta es sí, debemos considerar que la iglesia como cuerpo de Cristo debe ser saludable. Hoy aprenderemos a la luz de la palabra cómo ser una iglesia saludable. Y bueno, comienzo con el punto 1. Un solo cuerpo, muchos miembros. Vamos a leer detenidamente Romanos 12, versículo 4 al 11. Romanos 12, 4 al 11. Dice de esta manera: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este último versículo resume quizá la actitud que debemos de tomar al servir al Señor. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pues vemos aquí precisamente que cada miembro tiene su función. Muchas veces nos preguntamos, como ya se lo dije hace un momento, ¿qué hará crecer nuestra iglesia? Cuando la pregunta correcta es, ¿qué debemos hacer, verdad? ¿Qué impide el crecimiento de nuestra iglesia? La pregunta correcta es, ¿qué impide el crecimiento de nuestra iglesia? La respuesta a esta pregunta es la falta de salud. Eso es lo que está impidiendo o puede impedir el crecimiento de la iglesia. La falta de salud. Cuando un cuerpo está enfermo, no crece, no es pleno, no logra su máximo potencial de vida. Y nosotros como iglesia somos un cuerpo con muchos miembros. Si uno de nosotros no está funcionando como lo acabamos de leer en la palabra, entonces no estamos ayudando a que la iglesia esté sana y logre su máximo potencial. Así que nuestro servicio, nuestro funcionamiento debe de ser como en unidad, debe de ser en amor, con diligencia, ¿verdad? Como decía el versículo 11, fervientes en espíritu, y de esa manera, ¿verdad? Debemos de servir con pasión al Señor. Por tal razón, si tenemos la firme convicción de que somos parte del cuerpo de Cristo, entonces debemos de servir, pero muchas veces nos preguntamos, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo le hago para servir? Pídele al Señor en oración que puedas descubrir tus mejores dones, tus talentos, puedas descubrir el área donde tú vas a funcionar de la mejor manera, vas a funcionar sin frustración, con alegría, con tus dones. Esa es la mejor manera, que nosotros sirvamos al Señor con lo que mejor sabemos hacer. Si tú eres una persona que te gusta hablar con las personas, te gusta comunicarte, conversar, a lo mejor deberías de ser un líder, ¿verdad? Si tú eres una persona muy amable, eres una persona que te gusta convivir con la gente, te gusta ayudar a la gente, a lo mejor deberías de ser un anfitrión, ¿verdad? Etcétera. Nunca olvides que bendecirás grandemente el propósito de la iglesia cuando funcionas correctamente como miembro del cuerpo de Cristo. Cuando no funcionamos siendo un miembro del cuerpo de Cristo, corres el riesgo de caer en solo ser un observador. Y cuando solamente somos observadores, ¿qué crees? Vamos a estar en la silla como un juez, viendo qué hacen los demás, juzgando lo que están haciendo los demás. Te vas a quejar de los demás,
vas a juzgar el servicio de otros y comenzarás a expresar cosas como que todos hacen las cosas mal, la queja, la crítica, la murmuración y muchas cosas que no edifican surgirán. Estar en esta condición es síntoma de falta de salud. La medicina, ¿verdad?, a esta enfermedad, la medicina a este mal, es el amor y unidad que Jesús nos da. Y bueno, decíamos hace un momento, ¿verdad?, lo leíamos, que somos un cuerpo en Cristo, muchos miembros, y en ese sentido, cada uno debe de funcionar. Yo quiero preguntarte, ahí donde el Señor te puso, porque si el Señor te plantó en una iglesia, en la iglesia, es para que sirvas. Y todo lo que está plantado en el reino de Dios crece. Debemos de crecer. Debemos de crecer en madurez. Debemos de crecer, ¿verdad?, en los cambios, en la transformación. Dios nos lleva en procesos de cambios. Así que la medicina, ¿verdad?, para que toda enfermedad sea sanada está en el amor y unidad que Jesús nos da. Como cuerpo de Cristo, quiero pasar al punto 2, como cuerpo de Cristo debemos funcionar y cuidarnos los unos a los otros. Vamos a leer, por favor, 1 de Corintios capítulo 12, versículos 14 al 27. 1 de Corintios 12, versículos del 14 al 27. Y dice de esta manera: además el cuerpo no es un solo miembro. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros del cuerpo, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros del cuerpo se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y vemos entonces en esta palabra pues la claridad, ¿verdad?, que el Señor nos habla en relación a nuestra participación como miembros del cuerpo de Cristo. Primeramente, ¿verdad?, cada uno funciona de manera particular, y si dice ahí la palabra, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Así que todos somos importantes y necesarios dentro del cuerpo de Cristo. No te apartes, no te hagas a un lado, no te conmiseres. A veces nos conmiseramos, y precisamente es porque necesitamos aprender, ¿verdad?, a relacionarnos con los demás. Necesitamos aprender a madurar, a crecer. La salud de la iglesia se manifiesta incluso desde la actitud que tenemos al asistir. De tal manera que a veces vamos con pues una mala actitud, vamos a la fuerza, vamos a veces a ver otras cosas en lugar de enfocarnos a la prioridad del por qué estamos ahí. Y el por qué estamos ahí es para ver al Señor, para honrarlo, para adorarlo, para recibir la palabra, y lo demás es secundario, ¿verdad? Es de bendición, es añadidura. Fíjese que todo lo que tiene vida crece, y crecemos
cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, no nos dejamos influenciar por ningún otro espíritu. Por eso debemos ir con la mejor actitud, el mejor espíritu, asistirnos, ¿verdad? Asistir a la iglesia, de tal manera que, dice también la palabra, ¿verdad?, que si un miembro se duele, los demás también se duelen. Y lo vemos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. A veces estás clavando algo, déjame poner este ejemplo, y sin querer el martillo se desvía y le pegas a un dedo. A mí me ha pasado, incluso le doy un beso, ¿verdad?, cuando ya me golpeé el dedo y digo, mi dedito. Y la verdad es que se incomoda toda la mano. Hay personas que en su trabajo les dan incapacidad unos días y se ausentan porque a lo mejor se accidentaron la mano. Entonces todo el cuerpo se duele, es imposible que trabajen. De la misma manera, ¿verdad?, si un miembro se duele, los demás debemos de preocuparnos, debemos de ayudarle. Así que, mire, nuestra actitud debe de ser la correcta. Decíamos hace un momento que debemos de asistir con la mejor actitud, un buen espíritu. Alguien dijo, la fe de un inmaduro se viene para abajo cuando alguien no lo saluda. A veces pequeñas actitudes nos mueven la fe. Que nada te mueva tu fe. Y es cierto, esta expresión es una realidad. La fe de un inmaduro se viene para abajo cuando alguien no lo saluda. Y esas pequeñas cosas nos mueven la fe. No permitamos que el espíritu de queja, de división, de cualquier cosa que no proviene de Dios, enferme a nuestra iglesia. Si servimos al Señor y cuidamos la unidad, ten la seguridad que la manifestación del Espíritu Santo se hará presente, avivando nuestra vida, familia e iglesia. Entonces, no permitamos que nada de esto, como mencionábamos, la queja, la división, enferme a nuestra iglesia, la mala actitud. Y debemos de mentalizarnos a servir en unidad, pasión y amor por la obra de Dios, porque es la visión de Dios. No se le ocurrió a alguien, no es de una persona. Esto llamado iglesia es la visión, se desprende del corazón del Señor. Y bueno, quiero concluir con la siguiente cita, 1 Corintios 3:6. Fíjese lo que dice. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Se da cuenta que Pablo expresa que tanto él y Apolos trabajaban con unidad y compañerismo. Al hacer ellos su parte, uno plantó y otro regó. ¿Sabe cómo vino el crecimiento? Dios, dice el versículo al final, pero el crecimiento lo ha dado, ¿quién? Lo ha dado Dios, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Se da cuenta que cuando la iglesia funciona saludablemente, uno planta y otro riega, el Señor da el crecimiento? Cuando hacemos las cosas correctamente, cuando funcionamos. Así que vamos a orar por la salud y unidad, ¿verdad?, de la iglesia, pero no solo de la iglesia, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Siempre, ¿verdad?, cuando funcionamos saludablemente, crecemos. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú seas obrando, Señor, en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea quedando en buena tierra, Señor. Tu palabra es la buena semilla y quede en nuestro corazón, Señor. Que podamos participar en la iglesia como miembros, hacerlo funcionar, servir correctamente, ocasionar salud y no ocasionar enfermedad. Si en nosotros ha habido otra actitud, te pedimos perdón
Y queremos, Señor, no quedarnos ahí, queremos cambiar, queremos que tú seas transformándonos, Señor, en el proceso en que nos llevas. Queremos entender, Dios, cómo debemos de ser de bendición. Señor, perdónanos. Si hay alguien escuchándonos que no ha recibido a Jesús en su corazón, por favor dile al Señor, pon tu mano en tu corazón y dile: yo te acepto, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Acéptame como tu Hijo, perdona todos mis pecados y dame la oportunidad de hacer las cosas bien. Me arrepiento, te confieso mis pecados, te confieso mis errores, pero te pido que me ayudes. Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Te invitamos a participar en uno de nuestros 2 servicios. El primero lo tenemos a las 9 de la mañana y el segundo 10:30. Nos vemos próximamente en la siguiente transmisión. Bendiciones.